5, 4, 3, 2. Estoy muy emocionada por empezar esta serie de podcast que voy a estar realizando con un abogado que admiro, respeto y quiero muchísimo, como es el licenciado Raúl Ávila Fernández. Bienvenido, licenciado. Buenas noches. Hola Blanquita, buenas noches. Pues gracias por tus palabras. Igualmente sabes que eres fielmente correspondida, con mucho cariño siempre y con admiración, ¿no? Por toda tu trayectoria y por lo lindo que eres. Raúl, hay muchas cosas legales que vamos a poder estar hablando en este podcast y que van a ser seguramente del interés no solo de los artistas del regional mexicano, sino de cualquier género y también del público. En esta ocasión quisiera empezar con un tema que me tiene verdaderamente preocupada a nivel personal, impactada por lo que ha pasado en los medios de comunicación, y se trata de cómo se puede proteger una persona pública y no pública cuando fallece. ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque está muy cercano el fallecimiento de mi queridísimo Julián Figueroa, el hijo de Joan Sebastián y Maribel Guardia, pero no es la primera vez que vemos esto en los medios de comunicación, licenciado. Lo vimos con Celina, hubo gente que se atrevió a tomar con un celular fotografías del cuerpo de Celina en la plancha cuando le estaban haciendo la autopsia y salió publicada en un medio de comunicación y en Estados Unidos. Sucedió también con don Ernesto Alonso, cuando falleció también hubo quien tomó una fotografía y fue portada de una revista. Valentín Elizalde también fue tomado y hay videos de Valentín Elizalde en la plancha. Y en el caso de Julián, se habla de que existe un video que no ha salido a la luz, gracias a Dios, pero que no tiene por qué existir. ¿Cómo se puede proteger una persona pública y hasta dónde es legal esto que están haciendo, abogado? Bueno, la verdad es que esto que tú mencionas es un tema apasionante, ¿no? Y muy importante para todas las personas, para tu público, para las personas famosas y no famosas, como tú lo dices. Pero tenemos que partir de la base que hoy y cada día va a ser más complejo mantener la privacidad y mantener la confidencialidad de las cosas. ¿Por qué? Porque hoy los sistemas de monitoreo están evolucionando con mucha inteligencia artificial, el gobierno está monitoreando cada vez más. Hoy cualquier persona se vuelve un reportero camarógrafo profesional, ¿no? Hoy cualquier persona antes, pues sabía que querías dar una nota o dar evidencia de algo, de un evento y tenías que ir el reportero con su camarógrafo. Y a veces no iba el camarógrafo, pero el reportero, y a veces se podía documentar a través de un video o de una cámara, pero era obligatorio. Hoy todos con nuestro celular, hoy nos volvemos unos reporteros y unos testigos fieles con video de cualquier hecho que nos aparezca. Obviamente hay cosas que pueden ser inesperadas, ¿no? Desde un accidente, un atentado, en donde las personas pues, pueden ser sorprendidas por el destino y por la vida misma. Pero obviamente las personas que hoy gozan de una fama y son celebridades, hoy están obligadas a tener un equipo, ¿no? De personas, así como tienen un equipo de relaciones públicas para difundir las cosas que profesionalmente quieren que lleguen a su público, hoy deben de tener un equipo que pueda acotar esas situaciones en donde se pongan en contacto directamente cuando hay un deceso con todo lo que tiene que ver con las autoridades que den pie y cumplimiento de ese deceso, si fue por una muerte natural o fue un evento violento, y también con las personas que van al servicio funerario, con la finalidad de que tengan ya previsto esa situación, ¿no? Y puedan asegurar con esa empresa y a su vez con una estrategia legal y de representación y de medios, que se aseguren que no puedan ser filtradas imágenes, ¿no? Por cualquier persona y que si llegan a existir, las personas sepan que no pueden hacerlas en beneficio de ellos y en perjuicio de la persona que ya murió o de sus legítimos herederos, ¿no? Entonces, es importante aclarar que sí se puede evitar, pero se debe de prever esas situaciones en donde todas las empresas famosas, así como tienen un equipo de prensa y de relaciones públicas, deben tener un equipo legal y deben de tener un equipo de personas que estén prestas, porque cuando muere una persona, seguramente las personas más cercanas pues van a estar en un estado de shock y no van a estar emocionalmente estables para poder evitar eso. Pero deben de tener un equipo en el cual ya el equipo esté advertido y preparado y hablado con las personas de que si llegara a suceder van a tomar estas precauciones. Con eso se va a minimizar. A lo mejor no podemos decir que al 100% no se va a dar, porque siempre hay personas oportunistas y dependiendo de cómo sea el hecho. Pero sí vamos a tener un gran porcentaje bajo control.
bajo control. Entonces hoy yo creo que en virtud de que hoy los medios de comunicación, las cámaras de seguridad y de todos lados, hoy está documentando nuestros hechos cotidianos y que si en esos hechos hay un hecho violento, como pasa, o hay una muerte accidental, pues que tenga un equipo legal para prohibir que se difundan esas imágenes, ¿no? Que pueden afectar pues a las personas cercanas a la persona que haya muerto, ¿no? ¿Es muy costoso esto, abogado? No, no creo, o sea, más bien es de dedicarle tiempo, ¿no? Es de tiempo, los servicios legales preventivos son muy económicos a los servicios legales cuando ya se tiene el problema encima, ¿no? Y que a veces, pues ya como abogados no podemos evitar porque cuando se difunden imágenes, pues el daño está hecho, ¿no? Y podemos pues, después nosotros demandar daños y perjuicios por haber utilizado esas imágenes, Pero la fotografías, idea es prevenir. prevenirlo. Y eso, cuando se prevé cualquier cosa, es más barato Que que cuando ya está menos costoso que cuando ya está. Entonces, más bien, cualquier persona puede prevenirlo con su equipo legal, lo puede prevenir y establecer una estrategia legal conjuntamente con la empresa o con la gente que les va a dar los servicios funerarios, tanto en México como en Estados Unidos. Como tú sabes, la mayoría de los artistas nacionales e internacionales, porque hoy la verdad la mayoría se mueven en México y Estados Unidos, tienen un equipo de representación y también de equipos musicales y que les dan servicios de catering y de muchas cosas y en México tienen y otros el Estados equipo Unidos. de redes sociales y el equipo de quién sabe qué, pues así tienen que tener este Tener también. un equipo para este tipo de contingencias. Y pueden ser contingencias fatales, como es el caso, pero también puede haber eventos en donde ha sucedido que artistas los han detenido por ir a exceso de velocidad, por un incidente doméstico, un incidente en un restaurante. Entonces, debe de haber un equipo legal, ¿no? Y de medios para que en esas contingencias que se den, en esos hechos, deben de inmediatamente acotarlos y proteger la imagen y la integridad del artista y de sus herederos o en su caso de las personas allegadas a ellos, ¿no? Y no es costoso, es parte nada más, pienso yo, que le dediquen tiempo a establecer esas estrategias, ¿no? Para evitar en la medida de lo posible, tal vez no se puede extinguir ese riesgo, pero sí se va a contener eso en una mayor proporción. Perdón si hago alguna pregunta tonta, pero obviamente pues no soy abogada. Por ejemplo, en un testamento de una figura pública, puede incluir esa cláusula de cuando yo me muera, quiero que me incineren, no quiero que nadie me vea, o no quiero que salga ninguna imagen de mí, o quiero que me entierren, o quiero X o Y. ¿Puede ir también en un documento testamentario? Claro, mientras lo que mencione el heredero puede mencionar lo que sea y establecer lo que sea. En cualquier testamento, lo que tenemos que saber para nuestros amigos que nos escuchan es que cuando muere una persona, los bienes muebles e inmuebles que tenga, tangibles o intangibles, se quedan sin dueño, quedan a la cargo de una administración que es del albacea. El albacea puede ser heredero o no puede ser heredero, pero se vuelve un administrador que tiene la obligación de preservar las cosas y mantener las cosas en su estado y que no se deterioren. Entonces, ese albacea es el que ya está designado, tendrá que tomar las decisiones que el testador en vida haya manifestado en el testamento siempre y cuando sean legales, ¿no? Es decir, en donde sea su última voluntad, hay ya, también sabemos que puede ser una escritura que se llama de su última voluntad, en donde una persona puede manifestar que en algún incidente o algo puede manifestar que no quiere ser conectado a una vida artificial, ¿no? También donde puede decir si puede donar sus órganos o no puede donar sus órganos. Entonces, Exactamente. sus manifestaciones estén dentro de lo que permite la ley, puede hacer todo tipo de manifestaciones. Entonces, esto puede quedar, pero obviamente una persona que sea una celebridad o famosa, tenemos en cuenta que puede tener bienes regularmente mayores de los de cualquier un ser humano y debe de establecer que el albacea sea alguien de su confianza, que previamente ese albacea entre en comunicación con su equipo legal y su equipo de representación para acotar esos riesgos en el momento en que esas personas fallezcan y que sepan cuál es la voluntad. Inclusive, si fallece en el extranjero, cuál es su voluntad, cómo llegar a México. Si fallece en México y quiere irse al extranjero, también, o sea, debe de haber una comunicación muy cercana entre la persona que va a dejar el testamento, o sea, la persona que en su momento va a tener ese fallecimiento, con la persona que va a dejar a cargo de sus bienes y de esta última voluntad y de cómo quiere ser tratado una vez que haya muerto. Se puede establecer, pero también debe haber una íntima comunicación con el albacea, que es la persona ideal para esto, ¿no? En este caso voy a poner el ejemplo de mi querida Maribel. Maribel, por ejemplo, ok, no ha salido el video y Dios quiera que no suceda, pero Maribel puede demandar
por este Claro, tipo de situación. sí, por supuesto, porque ella es una persona que puede tener una afectación directa, ¿no? Tal cual, nadie puede utilizar una imagen en beneficio propio y en perjuicio de una persona. Entonces, si esa persona lo está haciendo en beneficio propio y en perjuicio de Maribel o de sus demás herederos, claro que puede demandar, ¿no? Demandar desde un daño material hasta un daño moral causado porque por haber utilizado la imagen de una persona sin autorización y quien legítimamente representa esos derechos puede ser su mamá si es la heredera o el albacea o sus herederos que tengan esa legitimación, pero por supuesto que puede demandar. Ahora, también hay un problema legal fuerte, no solo para para el empleado, vamos a suponer que es el empleado de la funeraria, por decir algo, ¿no? Donde fue cremado Julián Figueroa. Estamos usando un ejemplo, ¿no? No estamos asegurando nada. Tiene problemas el empleado y también la funeraria, ¿cierto? Por supuesto, por supuesto. O sea, las empresas y más de ese ramo deben de contar con medidas de seguridad, ¿no? Tanto a nivel salud como de confidencialidad por el ramo que se trata, ¿no? O sea, porque tendrás en cuenta, sabrás que ha habido en algún momento noticias que salieron a la luz que también en esos establecimientos se utilizaban, ¿no? A los cuerpos, en donde se robaban partes de los cuerpos, órganos de los cuerpos y se vendían clandestinamente. Así es. Entonces ya hay una legislación de salud que prevé que esas empresas deben de gozar de esa cabalidad y de esa confidencialidad y de esas obligaciones de la integridad de un cuerpo que se ha entregado para los servicios funerarios. Entonces, por supuesto que es responsable la funeraria y los empleados a la vez también, ¿no? Ahora, aunque se haga un testamento, lo ideal sería tener el testamento y tener el equipo de personas que esté prevenido para una situación así. Así, por supuesto, o sea, todas las personas, tengamos bienes o no tengamos bienes, tenemos de tener un testamento. Tenemos que tener un testamento y con lo más vigente, porque hay personas que hacen su testamento, pasan 10 años o 15 años y nunca lo actualicen. Y en esos 10 años pues, puede haber varias circunstancias que no previeron o pueden haber adquirido más bienes que no están dentro de ese testamento. Entonces, ¿Cuánto tienen que... cuesta hacer un testamento, licenciado? Nosotros en México hay una prerrogativa que en el mes de septiembre, si no mal recuerdo, hay el mes del testamento en donde los notarios trabajan y lo dan a un precio bastante accesible, creo que cuesta 1,500 pesos, pero regularmente un testamento no es caro en proporción a cuando las personas mueren sin testamento. Cuando una persona muere sin testamento y tiene una diversidad de bienes, se vuelve bastante costoso, ¿no? Por no haber tenido, y empieza una pre-reconocimiento de herederos, en lugar de irnos ya directamente al nombramiento de herederos, hay que acreditar quiénes son los herederos legítimos, ya da ahí pie para que entre en una controversia entre quién sí es heredero, quién no es heredero, de acuerdo a lo que menciona la ley. Pues todos debemos Es, de tener exactamente lo más vigente posible. La antigüedad debería de tener 2 años a lo mucho, cada 2 años o 3 años, o cada vez que alguien, o a lo mejor hace un testamento a una persona, pero a los 6 meses hizo un buen negocio o adquirió varios bienes, pues hay que actualizar ese testamento, ¿no? Tan por pronto se vayan adquiriendo bienes, ¿no? Se tiene que ir actualizando, o también vayan teniendo, pues, más herederos, ¿no? Porque una persona puede ser que en el transcurso de 2, 3 años haya tenido 2 o 3 hijos, y entonces tiene que actualizar, ¿no? Si son sus hijos, o a su vez, hay situaciones que me ha tocado ver que los herederos por alguna situación murieron. Y entonces exacto. tienen que decir, oye, pues si los Murieron primero que la persona que el que había hecho el testamento. Entonces, ah, imagínate, él tiene que actualizar para decir, oye, estas personas ya murieron, entonces hoy actualizo mi testamento diciendo que en virtud de su fallecimiento, pues hoy nombro a otras personas como herederas, porque si él mantiene ese testamento, pues cuando él muera, esas personas ya habrán muerto y no podrán heredar. Entonces, se va a volver una cuestión muy compleja, como si no hubiera tenido testamento. Entonces, en estos casos, todas las personas normales tenemos obligación de tener un testamento, pero las celebridades y las personas con una fama pública mayor y que tienen bienes, pues es una doble obligación, que inclusive en cada territorio, porque hay que hacer un testamento en México, hay que hacer un testamento legal en Estados Unidos, si tienes bienes en Estados Unidos, en Europa, en Centro, Sudamérica. Lo ideal es que esté determinado tu última voluntad de que si no estuvieras tú, tus bienes a nombre de quien pasa. Eso es lo o quién ideal. va a ser el albacea y todo ese tipo de Ah, no, eso cosas. es de cajón, el albacea, que como les dije, el albacea puede ser también heredero o solamente albacea. El albacea es un administrador y por eso la ley le embiste de una facultad de poder cobrar un honorario por ser el administrador, porque le impone muchas obligaciones. Porque imagínate un albacea, que se ha dado el caso, que es el albacea, excepto ser albacea, reconoce, y la persona que murió, ¿no? Tenía bienes que debían de haberse conservado como un rancho, como ganado,
caballos, Ay, pura sangre. me estás haciendo pensar en Joan Sebastián, que tengo entendido que mi querido Joan Sebastián, sin meterme, por supuesto, en intimidades que no me correspondan, creo que él falleció intestado. Entonces ha sido un verdadero viacrucis para la familia toda esa situación. ¿No? Y se vuelve complejo, ¿no? Porque imagínate, los herederos dicen, bueno, yo soy heredero, pero ¿en qué proporción y de qué vienes, ¿no? Y el albacea o alguien debe de hacerse responsable de mantener al rancho, de mantener el ganado, de mantener los caballos. Inclusive me ha tocado ver sucesiones donde tienen colección de autos clásicos y los autos entonces tienen que tener un mantenimiento. Entonces debe de establecerse que el albacea es el que la persona que está obligada a mantener los bienes en el mismo estado para que no se deprecien en perjuicio de los herederos. Por eso él goza Imagínate el un pago. paquetón de la albacea. Ah, no, es que ser albacea, mira, muchas personas vienen conmigo y piensan que ser albacea es como un privilegio y es Sí, como que les da un estatus, pero tiene una responsabilidad legal, civil y penal brutal, porque ellos, o sea, tienen una obligación de, con recursos o no recursos que haya dejado la persona, tienen que mantener las cosas en su estado. Y te pongo un ejemplo. Imagínate, hay una persona que muere, no tenía firmas en los cheques, pero tenía ranchos, bienes, autos y cosas que se tienen que pagar, impuestos de casas, y si no los pagas, pues tú tienes que ir con un juez a decirle, oye, juez, tengo que vender estos bienes que están a mi cargo, como albacea, para poder sufragar los gastos de la sucesión antes de que haya un perjuicio, ¿no? O hay personas familiares o amigos que entran en una gestoría oficiosa donde dicen, oye, si yo no le daba de comer a estos animales o no le mantenía, por ejemplo, me tocó un caso, si no mantenía con aire acondicionado una casa, se iba a echar a perder todas las antigüedades que son costosas, las obras de arte que estaban ahí, entonces yo pagué la luz, pagué mantenimiento, y entonces yo me vuelvo un acreedor de esa sucesión, porque si yo no hubiera atendido oficiosamente que eso se mantuviera, se hubieran perdido, ¿no? O igual, oye, hay cosas perecederas, imagínate lo que es la agricultura. Oye, en la agricultura, si no cortábamos en tiempo y forma esos bienes, esos frutas o legumbres o granos, se iba a echar a perder la La cosecha de las cosecha. personas. Wow. Entonces, es responsabilidad del albacea prever todo eso, y si no, tiene que ir con un juez para que autorice, se venda, se pidan créditos, pero se conserve. Entonces, el albacerazgo es una responsabilidad no poca, mayor, ¿no? Mayor a todo lo que se necesita hacer, ¿no? Eso es y entonces el albacea debe de estar súper en contacto, ¿no? Con el equipo legal y con el equipo de representación de las celebridades para evitar todos estos temas, ¿no? Híjole, qué padre, qué interesante. Y vamos a estar cada semana platicando con el licenciado Raúl Ávila Fernández. Ahorita está apareciendo aquí en pantalla los teléfonos del abogado, porque cualquier duda o pregunta que tengan en el bufete del licenciado Raúl Ávila Fernández pueden ver todas estas situaciones. Vamos a estar hablando de muchos temas, Raúl. Vamos a estar Claro. hablando de cómo se registra el nombre de un artista. Vamos a estar hablando del plagio en las canciones, de las cuestiones editoriales, de cuando se tiene que registrar el nombre, de todas estas cosas que tú manejas en tu despacho maravilloso y que nos vas a ilustrar muchísimo. Por lo pronto, yo invito a toda la gente que nos está viendo a que haga su testamento, de verdad, porque uno dice, ay, no, que al cabo estoy joven o que al cabo no tengo nada. No, todo tiene un valor y la verdad es un desmadre el que deja uno a sus seres queridos cuando se va sin un testamento, ¿sí o no, Lick? No, sí, por supuesto. Y la verdad es que mucha gente piensa que es complejo, o luego piensan, es que si hago el testamento, es que pienso que ya me voy a morir. La verdad es que lamentablemente las personas tenemos esa cultura de decir, si hago el testamento es como si yo ya mismo me deseara la muerte. Y no es así. Al No, pero aparte, contrario, si algo tenemos seguro es que todos nos vamos a morir. exacto, y lo mejor para nuestros seres queridos a los cuales queremos que en su momento, cuando uno no esté en vida, disfruten de los bienes, no es nada que ponerlo en papelito, porque el Así, papelito, como dice el dicho, habla, y con ese papelito nadie podrá decir que no es heredera, que el testador no le dejó un bien, le dejó un bien mueble o inmueble, ¿no? En fin, o sea, es lo más claro, y el costo es mínimo, o sea, el costo de un testamento no es mayor, más bien hay que dedicarle el tiempo necesario. Yo en su caso soy abogado de muchas personas industriales, comerciales y artistas, que los cuales me dicen, hazme un proyecto de testamento, Raúl, y yo con todo gusto se lo hago, y después ellos ya en su perfecta confidencialidad van con el notario y ellos ya determinan los bienes que él me reportó que tenía, a quién se los deja,
si los deja temporalmente bajo un usufructo, si se los deja en copropiedad, si les dice que durante cierto tiempo tendrán que compartir la propiedad y después entregar, en fin, o sea, ellos ya sabrán en confidencialidad, pero uno como abogado puede armarle una Asesorar. estrategia para que después ellos, a falta de ellos, puedan pasar a los bienes a de las personas que deben de gozar, porque si no pasan rápidamente, pueden llegar terceras personas que no tienen derecho a usurpar esos derechos, o muchas veces los bienes se echan a perder, porque como nadie se siente seguro de que ese bien va a ser, pues nadie invierte en esos bienes y al final los bienes se empiezan a depreciar y es una tristeza. Es totalmente de acuerdo contigo, Milik. Pues te agradezco muchísimo. Vamos a estar viéndonos cada semana, primero Dios, para hablar de estos temas. Te mando un Claro abrazo que sí. grande. Claro que sí, Blanquita, te agradezco mucho, te mando un beso y saludos a todos nuestros amigos y estaremos ya platicando de estos y de otros asuntos interesantes. Gracias, Milik. Un beso.